Dice, tengo la función f de x es igual a u de x menos 2 más signo de x más 2. ¿Estamos? Bien. Voy a prender la cámara. Listo. Y el ejercicio 6 de ese mismo grupo, tal vez, Antonio. Ya, ok, hagamos el que primero, este de aquí, el que está aquí, y luego hacemos el 6, no hay problema. Ya. Tenemos una función que dice que está conformada por una función unitaria, escalón unitario, y una función signo, ¿no es cierto? Es un mix de dos funciones. Y me pide analizar la continuidad, y ustedes saben que dentro del análisis de la continuidad se utilizan los límites laterales para aplicar el teorema de teorema de existencia del límite, ¿no es cierto? Bien, a ver, nosotros aquí deberíamos de establecer o hacer la representación gráfica de esta función para luego analizar los límites, o viceversa. Podemos aquí, es decir, las características fundamentales de esta función, ¿sí? Debería ser en x igual a 2 y x es igual a menos 2. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué digo que es en esas relaciones? Recuerden que la función signo, ¿a qué es igual? ¿Cuál era la definición de la función, perdón, la función escalón unitario? ¿Cuál era el concepto matemático? ¿Cuál era? Que su rango está entre 1 y 0. ¿Ese? Que toma dos valores de salida, el 0 y el 1. ¿Era 1 cuándo? Era mayor a 0, mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0 y x menor a 0. Ahora, mi problema dice que es x menos 2. ¿Qué aplicamos aquí? ¿Qué concepto matemático aplicamos aquí que lo vimos anteriormente en las funciones? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Qué teníamos nosotros que hacer? Era en el tema de escalamientos, de desplazamientos y escalamientos. ¿Qué significaba esto? Recuerden que esto era un desplazamiento a lo largo del eje X. Cuando era negativo, al lado derecho; cuando era positivo, al lado izquierdo. Por lo tanto, si le aplico esto, nuevamente, la salida no es que cambia, ojo, la salida sigue siendo 0 o 1. Lo que se afecta es el dominio de la función. Y en este caso debería de quedar escrito, escalón unitario de x menos 2 vale 1, cuando x menos 2 es mayor o igual a 0, y es 0 cuando x menos 2 es menor a 0. En consecuencia, x es mayor a 2, y x es menor a 2, mayor o igual a 2 y menor a 2. Por eso es que decía, aquí yo le voy a analizar en entorno del número 2. Y acá en el entorno del menos 2, ya vamos a ver por qué en el signo me gustaría analizarle allá. Pero obviamente el análisis es completo en toda la función. Esto es debido a lo de acá y esto va a ser debido a lo de acá. Veamos la función signo. ¿Cuál era la definición de la función signo? Su rango está entre menos 1, 0 y 1. Toma valores. No utilice la palabra entre porque eso me indica en un intervalo. Ya toma valores. Exactamente. La salida toma valores de Uno. menos 1, 0 y 1. 1 cuando x era mayor a 0, cuando x era igual a 0 y x era menor a 0. ¿No es cierto? Este era el concepto de la función signo. Pero al igual que en el caso anterior, ¿qué podemos decir de la función signo x más 2? ¿Qué efecto está pasando allí? Pasando. Un desplazamiento a la izquierda. No, a la derecha. Dos unidades, ¿no es cierto? Es decir, si pongo signo de x más 2, vendría a ser esto entonces
sigue siendo 1, 0, menos 1. Esto no cambia, la salida sigue siendo el mismo contexto. La función signo, ojo, la función signo. Si aquí tiene multiplicado algo o tiene una variable, ya es otra cosa. Solamente la función signo. Y obviamente aquí vendría a ser sujeto a qué? A x más 2 mayor a 0, x más 2 igual a 0, x más 2 menor a 0. En consecuencia es x mayor a menos 2 igual a menos 2 menor a menos 2. Entonces, yo por eso mi análisis era en x menos 2, pero por esta razón de acá, ¿sí? Ahora, veámosle como un solo problema, un único ejercicio, con el límite, para analizar, o más bien, veamos la continuidad y vuelvo a repetir, ahí aplicamos el concepto de los límites laterales. A ver, voy a dejarlo del lado derecho, borro esta parte. Entonces, ¿cuáles eran los postulados o cuáles eran las reglas para establecer si un valor la función es continua en un valor del dominio? ¿Cuál era la primera condición? ¿Cuál era la primera condición? Dominio. No, ¿cuál Que la era? Lo función que, existe. perdón, Evaluar la función. ya, Que y la función existe. que la función exista. Entonces, hagamos que verifiquemos si la función existe. Vamos a analizarle en X en torno a 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, la primera premisa era evaluar la función en 2. ¿Listo? Entonces dice f de 2 debería de ser u de 2 menos 2, 0, más signo de 2 más 2, 4. ¿Estamos? ¿Estamos hasta allí, sí o no? Sí. Sí. Ahora, evaluemos. ¿Cuánto vale la u de 0? Y ahí nos vamos a ir a esta parte de acá. Quiere decir que su argumento vale 0. ¿En dónde estaría ese valor? ¿Acá arriba o acá abajo? Abajo. Abajo, porque dice que esto es 0 y obviamente me dice x menores a 2, por lo tanto, quiere decir que esto de aquí vale 0 más. Y signo de 4. ¿Dónde estaría signo de 4? En el 1. En el 1. En el 1, déjenme ver si estoy correcto o no estoy correcto. Signo de 4. A ver. Profe, la función del signo de x más 2 en 1 es x mayor o igual a menos 2. ¿Aquí? Ahí sí, sí. No, Sí, no, ahí. no. No, aquí era mayor a 0, era igual a 0 y menor a 0. Así era Y la. allá, ya, y x mayor a menos 2. Ahí mismo, pero más allá. Claro, es que aquí resuelvo la desigualdad. Es que no se ve bonito. Perdón, el x más el 2 pasa al otro lado como menos 2. Aquí resuelvo la ecuación, x igual a menos 2, y acá también paso la desigualdad del más 2 al otro lado, x menor a menos 2. ¿Sí? Ya, pero. Vamos, hecho, Nicole, ya. Bien, en el caso de signo de 4, ¿cuánto debería de ser allí? Sería 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, quiere decir que la función f de 2, ¿cuánto vale? 1. Vale 1. ¿Listo? ¿Existe o no existe la función? Sí. ¿Listo? Primera parte. Continuamos con el segundo postulado. ¿Cuál era el segundo postulado? Que los límites existan. Que el límite existe, ¿no? Que el límite exista. El límite de f de x existe. Es decir, límite cuando x tiende a 2, porque es mi punto de análisis, de f de x, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde yo aplicaba los límites laterales. Es decir, límite cuando x tiende a 2 por la derecha. No quiero borrarlo de acá porque me va a servir. Déjenme ver. Voy a un poquito a apretarme ya. U x menos 2 más signo de x más 2 por la derecha, ¿no es cierto? Y hagamos el análisis. Cuando tome el signo del límite de 2 por la derecha, ¿cómo me quedaría aquí evaluado? Sería u 0, pero ese 0, ¿con qué signo? Ese 0. Positivo. Positiva, ¿no es cierto?
Vamos a ver. Más. Déjenme ver. Un ratito aquí lo estoy haciendo. Positivo. Déjenme ver aquí un poquito. Me estoy. A ver, espérenme un ratito, por favor. Sí, solo déjenme hacer una cuestión. Del otro tengo por acá. Ya, a ver, déjenme ver. Aquí estoy haciendo aquí mal algo. Perdón, aquí estoy haciendo mal algo. Un ratito, perdón. Un ratito, vamos atrás a recapitular. Ya. Ya, perdón. Por favor, aquí tienes que volver atrás. Estoy haciendo mal algo. Por concepto estoy haciendo mal. Estoy interpretando mal estas cosas. Perdón, aquí tengo que corregir eso. Ya. Ya, aquí es 0 y aquí es 4. Pero. Ojo, aquí me estoy equivocando en esto. Por favor, aquí retrocedamos, por favor, a la existencia del límite. Aquí dije que x era 2. Porque eso le estoy evaluando en 2. Por favor, esto vale hacer la rectificación. Cuando x vale 2, ¿no es cierto? ¿En cuál de estos dos intervalos estaba? Perdón, ahí tengo que rectificar. Cuando x dice que vale 2, ¿en dónde estoy? ¿En este intervalo o en el de acá abajo? En el de arriba. No. En el de arriba. Por eso tengo que rectificar. Porque está incluyendo. Porque exactamente, porque dice mayor o igual a 2, y como yo le estoy evaluando en 2 con x exactamente igual a 2, estoy yo acá. Por lo tanto, este escalón unitario, ¿cuánto vale? 1. 1, perdón, esa era la corrección, porque me estoy equivocando yo. Más, y acá también vale 2. X vale mayor, vale 2, perdón. Vale 2. ¿Sí? ¿Y dónde está contenido el 2 entre estas tres consideraciones? ¿En dónde está contenido el 2? ¿En el primero, en la segunda o en la tercera? No. ¿En dónde está contenido el valor de 2? En la primera, por eso, gracias Luis. Está acá. Por lo tanto, el signo vale 1. La función f de 2 vale 2. Eso es la corrección. El límite existe. ¿Sí? Esa era la corrección que tenía que realizar. El límite existe. ¿Sí? Ahora, acá nuevamente hacemos el mismo desarrollo. ¿Sí? Decimos que cuando tengo 2 por la derecha de la escalón unitario, 2 por la derecha, ¿en cuál estoy? ¿Acá arriba o acá abajo? Acá en el límite. Arriba, en el 1. Y aquí a ver, ¿sí? Estoy en el 1, por lo tanto, cuando le evalúo, esto vale 1. ¿Y cuánto vale el signo cuando estoy en 2 por la derecha, que vendría a ser también el valor de 1? Quiere decir que este límite vale 0, ¿no es cierto? Vale 0, vale 2. Vale 2. El límite lateral de 2 por la derecha vale 2. ¿Estamos? Hagamos ahora el límite lateral por la izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de u de x menos 2 más signo de x más 2. 2 por la izquierda quiere decir que son valores inferiores, es decir, el 1.99. Y el 1.99 en el escalón unitario, ¿en qué intervalo está? ¿En el de arriba o en el de abajo? El 1.99. En el de abajo, en el Por lo tanto, vale el escalón 0. unitario, ¿cuánto vale? 0. 0 más, y lo mismo hago en la función signo. ¿En dónde está el menos 1, el 1.9? Menos 1. Mentira. ¿En dónde está el 1.9? ¿Aquí o acá? En el menos 1. No, ¿El X. tercero? X, no. Ojo, verán que esto es X. Aquí está X. Aquí está entrada, esto es salida. Yo estoy viendo en entrada, exactamente, Brandon. El 1.9, ¿dónde está posicionado?
aquí, aquí o acá. En el primero. Correcto, en el primero. ¿Sí o no? ¿Se ve o no se ve eso? Sí. ¿No es cierto? Por lo tanto, la función signo, ¿cuánto vale? 1. Vale 1, correcto, exactamente. ¿Sí? Ojo, yo estoy manejando dominio y yo en el dominio me meto en las restricciones de estas funciones. Entonces digo, el 1.9, ¿dónde está posicionado? No está acá, tampoco está acá, está acá arriba, está contenido en ese intervalo. Por lo tanto, la salida me dice que vale 1. En este caso, la función signo. Y el límite me dice que en este caso vale 1. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí se ve eso. O sea, en el problema se ve o no se ve esa parte. Sí. ¿Sí? Ahora, como tengo el límite lateral por la derecha, que vale 2, y el límite lateral por la izquierda vale 1, ¿cuál es mi conclusión? No es continuo. No. No hay límite. Correcto. Gracias. No hay límite. Y prácticamente, yo aquí ya tengo resuelto el problema porque ya me adelanto a la tercera condición. F de 2 con respecto al límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe, no son iguales para empezar, porque acá no existe límite. Y ahí sí, ahí viene la conclusión que alguien me mencionó. ¿Qué puedo decir que pasa en el punto x igual a 2? Es discontinuo. ¿Qué decimos del punto x igual a 2? En ese punto, ¿qué pasa con la función? Ahora sí corresponde decir lo Que no es que continuo. no es continua. Aquí hay una discontinuidad. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Y lo mismo yo tendría que aplicar acá en x cuando le analizamos en menos 2. Exactamente lo mismo, pero ojo, yo lo que dije hace un momento, yo digo le voy a dar valores en menos 2, pero el 2 me la juego aquí, en estas restricciones. Digo, ¿dónde está posicionado el menos 2? En cada una de las funciones. Y digo, si el menos 2 está acá, en ese valor vale la función escalón unitaria, debería de valer 0, me estoy adelantando. ¿Estamos? Vamos a ver a alguien. Ya, la primera parte, la primera, a ver, Luis, lo de aquí, el numeral 1, Luis. Ya, habíamos dicho de que la primera premisa es que exista la función. Entonces, yo le voy a evaluar en x igual a 2, ¿no es cierto? En x igual a 2. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo a mis funciones, a la parte de acá. Y digo, muy bien, el 2, ¿dónde está posicionado? En el caso de la función escalón unitario, ¿dónde está posicionado el 2? ¿Arriba o abajo? En la función escalón unitario. ¿Dónde está, Luis? Posicionado el 2. De acuerdo a lo que tengo allí desarrollado. Arriba. Entonces, quiere decir que allí el escalón unitario vale 1. ¿Sí? Más, estoy haciendo la operación. Nuevamente vengo con el valor de 2 y le digo, muy bien, aquí en este ejercicio del signo, en sus dominios, ¿dónde está posicionado el 2? ¿En 1, 2 o 3? En 1. Por lo tanto, quiere decir que la función signo, cuando x vale 2, dice que vale 1. Entonces, 1 más 1, 2. Ya sabemos que el valor numérico me indica que la función sí existe. ¿Estamos? ¿Quedó claro, Luis, eso? Ya. El 2 les dejo que hagan ustedes. En x, cuando x tiende a menos 2. Sí, para que un poquito también ahí le desarrollen y hagan exactamente lo que efectuamos hace un momento. ¿Estamos? Quien me hizo la consulta de la función signo, ¿queda claro tal vez el escalón unitario, cómo lo utilizamos? Sí, está claro. Belén. Sí está claro. Ya, chévere. Ahora veamos, alguien me decía el ejercicio número, el 6. Vamos a ver cuál era el ejercicio número 6. A ver, van a ver que es algo muy similar, pero tenemos que analizar los componentes. Es la parte entera del seno de x, ¿no es cierto? Eso es. Vamos a ver, le voy a borrar esto.
A ver, dice, el 6 me dijo, ¿no es cierto? Analicemos la continuidad. Y dice, está definido entre el intervalo de menos pi a 2pi. A ver, sería f de x es igual a la parte entera seno de x. ¿Listo? En el intervalo abierto, menos 2pi a 2pi. A 2pi. Ya. Bien. Si analizáramos la función sin la parte entera, ¿sí? Nosotros podríamos hacer la representación gráfica, es decir, y es igual a seno de x. Y su gráfica vendría a ser esto. A ver si me está acabando la tinta. La gráfica de la función y igual a seno en el mismo intervalo sería esto más o menos, ¿sí? De menos 2pi a 2pi. Pero tenemos que recordar algo. La parte entera, ¿cuál era el concepto de la parte entera? El que estábamos manejando en este caso, el parte entera menor, ¿no es cierto? Siempre se va al valor menor. Ahora, aquí tenemos que recordar algo. La función seno, ¿entre qué valores se mueve la salida? Entre 1 y menos 1. Entre 1 y menos 1, ¿no es cierto? Es decir, que cuando estamos en este intervalo de 0 a 2pi, todos los valores de salida van a ser menores a 1, exceptuando ¿cuál? El que es pi sobre 2, porque aquí vale 1, ¿sí? Vale 1. Por lo tanto, el resto de valores entre 0 y pi sobre 2, si yo aplico la parte entera, me va a quedar esto. ¿Sí o no? Porque todas estas cantidades son menores a 1. 0,9, 0,99, 0,8 y la parte entera de entre 0,1 y 0,9, ¿cuánto va a valer? No se alcanza a ver, déjenme ver. Ya les voy a mover. Perdón, ya les hago un poquito más cerca. Ya les trato de solucionar eso. A ver, está un poquito medio opaco, no sé por qué será. Ya les acerco un poquito más a la... Mejoró algo tal vez allí. Está medio borroso, no sé por qué. Algo. Sí, algo, no sé qué. Si hay alguna... A ver, vamos a ver. ¿Puede repetir lo que hizo en el gráfico? Sí, ya voy. Solo déjenme ver, configurar video. Déjenme ver si es que puedo mejorar. A ver. Ya. Déjenme ver si es que... No sé si se mejora en el lado de ustedes. Yo en realidad sigo viendo lo mismo. Ya. A ver, ¿qué es lo que hice, no es cierto? A lo que yo me refería. Lo que hace un momento yo mencionaba es que el valor de salida de la función seno se mueve entre menos 1 y 1, ¿no es cierto? Esa es ya por definición matemática. La salida, entre menos 1 y 1, salida. Ahora, si ustedes observan, yo he marcado estas alturas de la función. Sí se observa, ¿no es cierto? Sí se ve. Esta altura de aquí, esta altura de aquí, esta altura de aquí y estas alturas de aquí también. Esas alturas numéricamente, ¿qué valores corresponderían ser? ¿Mayores a 1 o menores a 1? Menores.
menores a 1, correcto. Por lo tanto, la parte entera de un valor menos a 1, ¿qué me da como resultado? 0. 0, correcto, me da 0. Y era lo que yo había puesto aquí, es decir, aquí me va a dar 0, pero exceptuando menos cuando x vale pi sobre 2, porque el seno de pi sobre 2 vale 1. Por lo tanto, acá debería de ser así. Y lo que le continúa también es de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, para el otro lado, ¿sí? Para el otro lado, ¿qué es lo que yo voy a tener? Mis alturas vendrían a ser de esta manera. ¿Con qué signo? Negativo. Correcto. La parte entera, negativo y a la vez, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Mayor a menos 1. Sí, recuerden. Recuerden que estas alturas son mayores a menos 1. No se me perderán en eso. Por la regla de la recta numérica. El menos 0,5 es mayor a menos 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿No es cierto? Entonces, la parte entera de valores con lo que acabo yo de mencionar, ¿hacia dónde va? La parte entera de menos 0,5. Repita, profe. Ya, la parte entera de menos 0,5. ¿Hacia 0? No, no. Hacia el valor inferior. ¿Cuál es el valor inferior? Menos Considerando. 1. Correcto, menos 1. Quiere decir que esta parte de aquí sería abierto hasta acá. ¿Sí? Porque aquí voy a tener menos 0,1, menos 0,2, menos 0,4, menos 0,5 y obviamente van a ser inferiores. Ahora, en el momento que yo paso el valor de menos pi sobre 2, las alturas siguen siendo negativas, pero mayores a menos 1. Es decir, aquí lo que yo voy a tener es esto. Para este caso de acá. ¿Sí? Porque aquí nuevamente voy a tener menos 0,9, menos 0,8, menos 0,7, menos 0,2, menos 0,1, hasta llegar a 0. Pero en esta brecha, ¿sí? Nuevamente, menos 0,8, menos 0,7, menos 0,6, la pasta entera de eso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto, Belén? 0. No. Ya dijeron hace un rato. Menos 1. Menos uno. 1, correcto, Nicole, menos 1. Ojo, en eso tienen que estar súper claras las definiciones. La parte entera inferior es que va al número inferior inmediato. Menos 0,5, la parte entera, menos 1. Menos 1,5, la parte entera, menos 2. ¿Sí? La parte entera de 0,5, 0. ¿Sí? Esa es posición. Por lo tanto, un poquito este sería el bosquejo gráfico rápidamente. Y si ustedes observan, yo tengo aquí, dado el desarrollo de mi ejercicio, tengo que analizarle en x igual a 0 y en x pi sobre 2. Podría analizar o voy a analizar allí la continuidad, aplicando nuevamente los límites laterales. A ver, déjenme ver un esferito. Profe, pero una duda. Dígame. En el ejercicio nos dice que nos acerquemos al máximo entero, ¿no es cierto? No, en el ejercicio está, sí. No dice si el ejercicio está el enunciado. O sea, los corchetes, eso no significa que es máximo entero. No, por lo general la pasta entera que más frecuentemente se utiliza es el pasta entera inferior. ¿Sí? Es el que generalmente se le utiliza. Ahora, si hago el máximo entero, mi gráfica hubiera sido diferente, nada más. O sea, si dijera máximo entero, no pasa nada. Mi gráfica va a ser diferente, nada más. ¿Sí? Con seguridad, mi gráfica debería ser así, si fuera máximo entero. Y aquí vendría a ser abierto, el punto acá. O sea, sería el inverso de lo de acá.
Nada más. Eso sería la gráfica. Pero como digo, eso sería solamente si es que dijera, aplique la pasta entera mayor. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí, profe. Ya, chévere. Entonces, veamos ahora, hagamos el análisis de la continuidad. ¿Sí? Entonces ya tenemos un mensaje nuevo. Ya, menores a 1. Sí, efectivamente, Luis, gracias a eso ya le pasamos. Hagamos el análisis. ¿En qué valor? Hagámosle en x igual a 0. La primera premisa, ¿cuál es? ¿Sí? Evaluar en f de 0. Es decir, cuando x vale 0. ¿Cuánto vale en f de 0? Es más, si le evalúo aquí seno de 0, pasta entera de 0, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Qué concluyo? Que no existe. ¿Cómo? Y el 0 no será pues, un valor numérico, un resultado. Entonces sí existe. Sí existe, cuidado, no se equivocaran en esos conceptos. El 0 es un resultado. La segunda parte, límite. Límite, cuando x tiende a 0, ¿no es cierto? De f de x, perdón, sería aplicando los límites laterales, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la parte entera de seno de x parte entera. Bien, el 0 por la derecha, ¿cuál es un valor de 0 por la derecha? 0,1. 0,1. Seno de 0,1, ¿cuánto me da? No hay que darle la vuelta, no pido la calculadora. Un valor de seno de 0,1 me va a dar un valor inferior ¿a qué? A 1. ¿Sí o no? Ujú. Sí. Y la parte entera de un número inferior a 1, ¿cuánto es? 0. 0, correcto. Listo. Límite lateral por la derecha. Vamos al límite lateral por la izquierda. Cuando x tiende a 0 por la izquierda. Un valor por la izquierda. Menos Valor por la 0. izquierda. Perdón. Menos 0,01 o Menos 0,1. menos 0,01. Seno de menos 0,01. Recuerden, esto es trigonometría. Seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. El signo del argumento lo puedo sacar afuera. Por lo tanto, el seno de 0,01 en primera instancia también es una cantidad extremadamente, perdón, es una cantidad inferior a 1, pero en este caso con signo negativo. La pasta entera de un número negativo, pero a ver, la pasta entera para que sea de manera adecuada, a ver, la pasta entera de un número menor a 1, pero de signo negativo, ¿cuál es el resultado? Menos 1. Menos 1, correcto. Ahora hagamos la conclusión. Límite lateral derecha, izquierda. ¿Qué decimos? No existe límite. No existe el límite. Correcto, no existe límite. Y la tercera premisa, como en el ejercicio anterior, f de 0, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, no se cumple. Nuevamente caemos que la función pasta entera de seno de x en el punto x igual a 0, ¿qué es? Continuo. No es... Discontinuo. Discontinuo. Perdón, Discontinuo. discontinua. ¿Discontinua o si es continua? No le entendí bien. Discontinuo. Discontinua. Sí. Ya, listo. Entonces, concluimos en base a los teoremas y ya el problema está desarrollado. Puedo hacer exactamente lo mismo en el punto pi sobre 2. Y voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor que el f pi sobre 2? ¿Cuánto es de la función seno? Seno de pi sobre 2, ¿cuánto vale?
Seno de pi sobre 2. 1. La parte entera de 1. 1. ¿Existe la función? Sí. Sí. Sí existe. Ahora hagamos el límite. Límite lateral, límite, la existencia del límite y aplico límite lateral por la izquierda y por la derecha. ¿No es cierto? Aquí voy a cambiar los datos. Aquí era pi sobre 2 y resulta que 1 existe. Acá voy a hacer cuando va hacia pi sobre 2. Aquí sería a pi sobre 2 por la derecha, pi sobre 2 por la izquierda. Pi sobre 2 por la derecha. Pi sobre 2 es 90 grados. En esa notación, ¿no? En grados. Por la derecha, 91 grados. ¿Sí? Seno de 91 grados es un valor inferior a 1. Y la pasta entera de un valor inferior a 1, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces aquí es 0. Bien. Acá, el límite de pi sobre 2 por la izquierda. Seno de 89. Seno de 89 también es un valor inferior a 1. La pasta entera de un valor inferior a 1. En caso negativo sería menos 1. No es negativo, ojo. Estamos ¿Por qué aquí. no es negativo? Ah, es verdad. Allá. También es Mucho negativo. cuidado, ¿no? Mucho que estamos analizando en pi sobre 2. Entonces, seno de 89 es un valor inferior a 1, dije. No le puse ni siquiera signo. La pasta entera de un valor inferior a 1, ¿cuánto me da? 0. 0. ¿Qué concluyo con respecto al límite? Que si hay Sí límite. existe. Que sí existe el límite. Ojo, aquí me dice que sí existe. Aquí me dice que sí existe el límite. Vamos a la tercera premisa, ¿sí? Y me dice, comparemos el resultado de pi sobre 2 y el límite alrededor de pi sobre 2. Pero aquí, ¿qué voy a concluir? ¿Son iguales los resultados? No. No. Por esa razón es que también en el pi sobre 2 la función es discontinua. Sin embargo, podemos observar en este ejercicio un caso diferente a los anteriores. Si existe la función, si existe el límite. Pero la tercera premisa nos dio cuenta de que al no ser cantidades iguales, no se cumple la tercera condición. ¿Estamos? ¿Sí queda claro el ejercicio? Sino más bien vean la parte operativa, o sea, cómo yo tengo que entender las relaciones que tengo que realizar. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende, profe. ¿Ya? Pero hablarán, o sea, se quedan callados. Yo no sé si me entienden o no me entienden. En realidad, creo que me van a frustrar así. Vamos a llegar así. Me van a complejar. Ya, listo. Algo más. No sé, algo más que tal vez valga la pena chequear rápidamente. No sé por qué se me hizo la pantalla tan opaca. Está medio... Es de noche, profe. No es por eso. Algo más, tal vez algo más que quieran chequear, revisar. Si no, podríamos dar por finalizada la clase. Recordarles que mañana tenemos el reto. No se olviden de eso. Profe, ¿y ¿podemos para cuándo revisar es la lo de las prueba? asíntotas? Lo de... Lo de las asíntotas horizontales y verticales. Ya, ¿qué cosa, pero? ¿El concepto, tal vez? Sí, un poco más la aplicación de cuando tendía al infinito y cuando el resultado era más o menos infinito. A ver, ya. Habíamos mencionado... ¿Alguien iba a decir algo adicional? Ahí se cruzaron los mensajes. ¿Que para cuándo va a ser la prueba? Le pregunté, profe. Yo creo que la prueba va a ser para el día jueves mismo. Yo el día martes ya les confirmo cualquier novedad. ¿Estamos? Sí, ahí ya les confirmo. El día, pero ya están estudiando igual todo lo que hemos desarrollado. ¿Sí? A ver, Ya, profe.
habíamos dicho que las asíntotas verticales nacen de la interpretación de los límites que habíamos definido como los límites infinitos. Recuerden que los límites infinitos es cuando la salida toma dos posibles resultados, el más o el menos. ¿Sujeto a qué? A que yo analizo un valor específico del dominio. Escribiendo eso en el desarrollo, se hacía así, límite, cuando x tiende a x sub 0. A eso me refiero de un valor específico del dominio, ¿sí? De f de x, y como resultado yo podría tener o más o menos infinito, ¿sí? Esa interpretación me permite identificar que yo tengo una asíntota vertical, es decir, esas rectas paralelas al eje Y, que como consecuencia, ¿qué va a pasar? Le corta al eje X, ¿sí? ¿En dónde? Justamente en el punto que yo estoy analizando. Podría ser X sub 0 aquí, podría ser X sub 0 acá, y era la pregunta que creo en clases les había mencionado. ¿Cuántas asíntotas verticales yo podría tener en un problema? Infinitas. Infinitas. Porque ¿cuántos puntos se cortan? Infinitos puntos pueden costar. Eso ya depende de las características de la función, ¿sí? Porque allí yo analizo si estos valores que el propio dominio me permite o necesito interpretar. Un ejemplo que ustedes pueden ver de una función es, por ejemplo, la función tangente de x. La función tangente de x, por ser una función periódica, tiene infinitas asíntotas verticales. Si ustedes revisan la gráfica, ¿sí? Si entran al internet y ven la función tangente de x, van a ver, y en la PPT también estaba, que allí hay asíntotas verticales en ciertos valores, debido a que una característica, la periodicidad. De igual manera en la función cotangente de x, de igual manera en la función secante de x, y lo mismo en la función cosecante de x. Aquí son funciones que tienen asíntotas. ¿Estamos? Entonces, este concepto de límites infinitos me permite identificar asíntotas verticales. ¿Está claro esta primera parte? Sí. Vamos ahora a las asíntotas horizontales. En el caso de las asíntotas horizontales, vuelta era la interpretación matemática de los límites al infinito, ¿sí? Al infinito, y decíamos, ¿cuántos límites al infinito pueden presentarse en una función? ¿Cuántos? 2. 2, porque lo que estoy es analizando qué pasa cuando x toma valores o más infinito o valores menores infinitos. Y aquí yo les volví a hacer la pregunta. Si en un dominio no aparece que el intervalo del dominio marca el más o el menos infinito, no tiene sentido hacer este análisis matemático. O sea, no tiene sentido. O sea, estoy perdiendo el tiempo, no me quedó claro el concepto, etc. Entonces, para hacer el análisis o entender o interpretar los asíntotas al infinito y con eso poder encontrar las asíntotas horizontales, en el dominio debe de aparecer. El dominio va de 2 a más infinito o de menos infinito a menos 3 y de menos 3 a más infinito, ¿sí? Debe de estar presente. Y era escrito de esta manera. Cuando x va en un caso más infinito o en otro caso a menos infinito, ¿sí? Eran las dos posibilidades que se daban. Y mencionábamos que únicamente puedo encontrar yo dos asíntotas posibles de f de x. Pero aquí viene lo que hay que tener mucho cuidado. Cuando yo le analizo al más o al menos infinito, yo tengo que encontrar un valor numérico, ¿sí? Si ustedes vemos con respecto a lo anterior, es como que he cambiado la información, he cruzado. Acá era un valor numérico y me va más menos infinito, asíntotas verticales. Aquí voy más menos infinito y de resultado me tiene que dar un valor numérico positivo y negativo. Lo que me dé, eso me define las asíntotas horizontales. ¿Y qué eran las asíntotas horizontales? Rectas paralelas o una recta paralela al eje X. En este caso solamente pueden existir dos o inclusive se repite la misma, ¿sí? Porque en algunos ejercicios pasa esa situación. No quiere decir que tienen que ser dos valores diferentes, pero el L, ¿qué era? ¿Qué me representaba el L en la gráfica? ¿Qué era el L?
Era el El corte con el eje. corte. El ¿Con corte qué? en Y. Correcto. En L el Y. es el corte en el eje Y. ¿Estamos? Y de esa manera yo puedo ya interpretar y representar gráficamente las asíntotas. ¿Cuál es la definición de las asíntotas con respecto a la gráfica? O hay una interpretación geométrica. La asíntota con la gráfica en el infinito se unen. ¿Pero qué significa eso? Van de manera muy paralela, es decir, son tan cercanas, pero no se cortan, que yo puedo entender que en el infinito la recta y la función son paralelas, ¿sí? Y obviamente gráficamente se interpreta así, ¿no? Asíntota, asíntota. Ahora que ya depende de la gráfica o la función que esté analizando. No sé, así, ya estoy ahorita poniendo cualquier cosa, pero obviamente necesito conocer la ecuación para poder determinar estas características ya gráficamente. Y decía, esta es una ayuda en la parte gráfica. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte, Roberto? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Listo. ¿Algo más? Porfa, les pido bueno, mañana tenemos el reto 1, 2, no se olviden de cualquier cosa que estén desarrollando o estudiando el fin de semana y necesitan una ayuda, me mandan un ejercicio al WhatsApp y yo en la medida de lo posible les responderé de la manera más inmediata, ¿sí? Allí, como siempre les digo, encuentro una hojita, veo el ejercicio y trato yo de desarrollarles y les devuelvo una foto para que ustedes puedan ver allí qué correspondía hacer. Sí, van todos los temas. Es que todos los temas están conectados. ¿Sí? Si yo les pido hasta que hagamos, encuentre la continuidad de una función, ¿ustedes qué tienen que encontrar? El dominio de la función para empezar. Si no, ¿cómo analizaría? ¿Sí? Si es algo más específico, ya les pondré, analicemos el límite y de pronto por ahí aparece una indeterminación y aplicar una estrategia para eso, no sé. ¿Estamos? Profe, ¿Sí? ¿el reto va a ser en grupo también? En grupo también, sí. El grupo también el reto es en grupo, tal cual. De aquí en adelante va a ser en grupo. ¿Sí? Ya, profe. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda, alguna otra inquietud? Listo, chicos, yo les agradezco mucho. Por favor, cuidaranse, como que el coronavirus parece que hay una información que se ha incrementado al doble y hay que tener mucho cuidado. Eso ya da cuenta de que algo pasó y esperemos que no vaya a mayores. Porfa, insisto, cualquier inquietud que tengan, me escriben nomás, no hay problema. Yo en la medida de lo posible les trataré de responder. Listo, nos vemos el día martes. Gracias. Cuídense. Yo ya de subir Gracias. todas las clases, ya de subir también lo más pronto posible. Ya, profe. Cuídense. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.